Buenos días.
Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. No sé si estamos todos como para ir arrancando. Que ya estamos en horario. Díganme ustedes. O esperamos 5 minutos por si alguien se atrasó, no sé. No tengo la lista. Bueno, mientras esperamos, si tienen ganas, espero 2 minutitos más por si alguien más tiene que entrar. No sé cuántos somos en la cruzada, no me pasaron, como les digo, la lista de inscriptos, pero me presento. Yo soy Leandra De Bandi, soy ayudante, abogada, y bueno, y conmigo van a tener esta cursada, que bueno, como estuvimos viendo, les pido disculpas por el retraso, pero hubo algún error de comunicación con la facultad, por lo que el jueves pasado no pudimos arrancar. Sé que ustedes preferían este horario, así que no hay ningún problema, y que va a haber un solo examen parcial al fin de esta cursada bimestral, ¿sí? No tengo mucha idea si alguno sabe, si no lo preguntaré como corresponde, en cuanto a fecha de finalización, qué fechas tenemos como para tomar el examen. Eso tendremos que ir viéndolo para coordinarlo con tiempo, para organizar las clases. Este es el primer cuatrimestre en el que yo voy a estar sola dando clase. La doctora Cacholato ya no va a estar más en las clases de grado, así que todos los días jueves van a tener conmigo. Yo siempre, a ver si puedo ponerlo sepan a veces disculparme aprendí mucho este tiempo, pero siempre me falta aprender algo más. Les voy a dejar mi correo electrónico. Ay, nunca sé cómo se pone el arroba en esta computadora. Que es leandradebandi@gmail.com. Si pudiera ponerlo, sería genial. Bueno, no me sale. Leandra De Bandi se escribe así, después es @gmail.com, ¿sí? Y ese es mi correo electrónico. Nuestros encuentros van a ser una vez por semana, y a veces la información es mucha, con lo cual cuenten siempre con la posibilidad de consultarme las dudas. No me molesta, no hay problema, me encanta que lo hagan. Por ahí puede que conteste de un día para el otro, pero háganlo con tranquilidad. Quiero decir, todas las dudas que se les generen me las pueden preguntar, no hay ningún problema. Y es más, si ustedes quieren también, que lo hemos hecho con la cursada anterior, podemos armar un grupo de WhatsApp, ¿sí? Si les interesa o a los que les interese. Doctora, ya hay un grupo de WhatsApp. Si quiere le podemos pasar el link para que se pueda conectar. Los grupos que hace la facultad. Ah, buenísimo, porque no estoy en ese grupo, así me tienen ahí también, y la otra vez lo hacíamos así, alguno que tenía una duda me escribía y contestábamos y íbamos, digamos, así armando también, por ahí la duda de alguno le sirve a otro, ¿sí? Como les digo, yo no tengo ningún inconveniente porque esto realmente lo hago porque me encanta. Y me encanta el intercambio con ustedes y siento que siempre es enriquecedor el ida y vuelta, así que no duden en usarlo. Y sí, yo, te voy a anotar, no sé quién lo administra, pero anoto mi teléfono como para que me den de alta ahí y me incorporen al grupo. Yo ahí ¿Sí? lo copio para que los chicos del set lo agreguen. Buenísimo, perfecto, así estamos todos juntos y vamos coordinando desde ahí, que a veces es más fácil que el correo electrónico, más dinámico, quiero decir. Así que perfecto, eso. En cuanto al material, en realidad nosotros en principio vamos a usar en esta primera parte de la Constitución Nacional, algo que ya deberían tener hace rato. Después tenemos la Ley Nacional de Procedimiento Tributario,
que es la ley 11683 y todas sus modificaciones, que la usamos mucho también. Eso, bueno, pueden, o bien hay librerías que por ahí más para el área de los contadores venden ¿Qué versiones ley dijo, doctora? Disculpe. 11.683. Perdón. Ahí anoté el numerito, ¿sí? Y si no, como digo yo siempre, está el Infolec, que para mí es una maravilla, que tiene todos los textos actualizados y que es súper económico, así que, y si no tienen estos cuadernillos universitarios, que están buenísimos, en algunas librerías, como les digo yo, que tienen que ver por ahí a veces más con el área contable que jurídica, donde se pueden comprar estas ediciones económicas de la norma, como para tenerla y usarla y marcarla y para estudiar, quiero decir, ¿sí? Tenemos un código fiscal de la provincia de Buenos Aires. Nosotros solemos trabajar más sobre la ley nacional y trazar paralelismos con la provincia, ¿sí? O marcar diferencias. Pero la que más usamos de base es la nacional. La Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, la 19.549, que generalmente cuando uno compra estos módulos de la Ley 11.683, te viene todo junto, te viene la ley nacional, el decreto reglamentario, la ley nacional de procedimiento administrativo, el decreto reglamentario, la ley penal tributaria, el reglamento de actuación ante el tribunal fiscal, la ley de tasa de justicia federal, la ley de tasa de justicia del tribunal fiscal, o sea, te viene todo un paquete, que lo hace interesante porque tenés todo ahí. Y si no, las vamos viendo y las van bajando, no hay ningún problema, ¿sí? Algún material que yo les voy a ir dando, ¿sí? Que a mí me interesa especialmente, entonces por eso también quiero el grupo, porque por ahí yo pido que alguien me dé su mail, y que sea más o menos el representante del grupo, como para que yo les pueda pasar material escaneado y ustedes puedan tenerlo para estudiar y después se lo pasen entre ustedes. Hay mucho material que ya está. Yo no, ahí me voy a disculpar, yo no manejé todo el tema de cómo es que si hay algún lugar donde esté el material de la cursada digitalmente. ¿Ustedes saben eso? Si está Hay algunas cargado. cosas que están en el campus. Ese campo, ¿qué onda? O sea, ¿tiene material? Ahí me fijo bien que tiene y le digo. Es la plataforma de la facultad que tiene todo material subido, creo que el cuatrimestre pasado. Bien, entonces voy a tener que hablar con la gente del centro para que me dé acceso a ese campus y yo pueda mirar qué hay. Lo voy a hacer ahora mismo. A ver, esperen. Porque quiero saber qué tienen. Para en ese campus, los docentes de otras comisiones, de otras cursadas, de otras materias, lo que hacen es ir subiendo el material y suben algún trabajo práctico. Algunos se manejan por mail igual, esa indiscriminación del docente, que es lo que le gusta. Pero por lo general ahí van subiendo el material para leer, alguna otra cosa que quieran recomendar y trabajos prácticos o lo que haya. Perfecto, buenísimo. Bueno, nada, tendré... Ay, aparezco como Fede Algami, mi hijo. Somos tanto que usamos la computadora. Perdón, no me di cuenta. Soy un desastre. Doctora, sí. Perdón que le interrumpa. Ahí yo me fijé en el campus dentro de los participantes y usted aparece, está logueada a la materia. Ah, mira qué bien, perfecto, es genial lo mío. Buenísimo. Bueno, voy a ver cómo hago para entrar de verdad entonces y poder ver. Ahí le escribí a la persona del centro que me contactó, que bueno, nada, súper amable, porque a veces cuesta que nos den los links del Zoom para que no se caiga, bueno, la verdad que espectacular, me pasó todo perfecto, coordinamos el horario para hoy, así que le voy a pedir que me dé la lista de la cursada y que me explique cómo entrar al campus para ver eso, porque yo el año pasado, por lo menos de mis clases, me manejé por mail con los chicos, mandándoles el material escaneado, ¿sí? Que yo quería y que estaba segura que les iba a llegar como corresponde, porque a veces se quejaban que si estaba o no estaba, entonces yo así me garantizaba que les llegue, ¿sí? Y después siempre hay libros de base, chicos. A ver, nosotros tenemos ciertas cuestiones que trabajamos, que son cuestiones que permanecen en el tiempo, que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el derecho, algunas cuestiones de derecho sustantivo básico, o cuestiones de derecho constitucional, y otras que son súper dinámicas, no se los voy a explicar yo, o sea, se ven en los diarios, en los noticieros. Hoy, por ejemplo, tenemos, no sé, el impuesto a la riqueza y todo lo que eso genera, ¿sí? Y modificaciones constantes. Entonces, esa parte es muy dinámica. Pero para la parte que tenemos, digamos, la que perdura en el tiempo, siempre hay un montón de libros. Nosotros solemos recomendar, y creo que estaba por ahí también,
a Villegas, el Manual de Derecho Tributario de Villegas, que es básico, está perfecto, ¿sí? Siempre hay que leer teniendo presente que tenemos que estar al tanto de que nada de eso se haya modificado, ¿sí? Pero con esa visión, para lo que es, por ejemplo, derecho constitucional, sujetos, hecho imponible, legalidad, todo eso está perfecto, ¿sí? O en cualquier otro material que ustedes encuentren respecto de el derecho tributario, está bien, ¿sí? No hay algo que tenga que ser seguido porque eso es lo que la cátedra sigue y si no decís lo mismo no te va a ir bien, no, para nada. Lo interesante, lo que más siempre quisimos en esta cursada, y hoy que me toca estar sola, yo lo renuevo ese compromiso, es darles una visión real. Como yo digo, todas las teorías y los devaneos están en los libros. Yo si estoy acá para ustedes es para poder darles una visión más práctica, más real de lo que es esto, más cotidiana, conectarlos con el ejercicio profesional diario de esto, ¿sí? ¿De qué se trata? Que ustedes entiendan ese derecho vivo, ¿sí? El de todos los días, el de atrás del escritorio. A eso apunto. Entonces, no voy a estar 5 horas hablando nunca de la naturaleza jurídica de nada porque no me interesa para esto. Para eso se los digo, vayan y estudienlo solo, que lo van a estudiar perfecto, ¿sí? Yo trato de aportar otra cosa en la cursada. Siempre lo hicimos así y creo que en alguna parte fue lo que le hizo diferente a la cursada. Es decir, que ustedes se puedan llevar una idea de cómo es desde un montón de aspectos, porque a veces nos pasa que llegan a la cursada con un montón de cuestiones, por ejemplo, de falencias a nivel procesal, ¿sí? No sé, nos han tocado cosas que lleguen a la cursada nuestra sin saber cómo es la ley de medios de pago en materia de obligaciones, o cómo es la acordada para un recurso extraordinario, o cómo es la tasa de justicia del federal, o cómo se presenta una demanda. Entonces, nosotros tratamos de en eso abarcar una visión integral, ¿sí? Que los ayude a entender la parte práctica, como digo yo, la parte dinámica, la parte viva del derecho, ¿sí? Después, para el resto, hay un montón de bibliografía. Uno los guía y, como digo yo, es un camino en el que uno los guía para que entiendan de qué se trata esto, que sepan dónde ir a buscar las cosas, que es muy importante. Cuando un cliente llega y te consulta una duda, decís, esto era tal cosa. Bueno, voy a la biblioteca o voy a la computadora y encaro por acá, ¿sí? Y sobre todo también muchas veces marcarle las alertas o los semáforos rojos en el ejercicio profesional. Cuidado con esto, fíjense acá, no se olviden tal cosa, miren los plazos, sepan que los ordenamientos, los plazos se cuentan distinto, hay ordenamiento con días corridos, hay ordenamiento con apelaciones de 5 días, hay otro con apelaciones de 3. El derecho tributario, en realidad, abarca todas las ramas del derecho, porque nos va llevando, de acuerdo al caso, desde el derecho concursal hasta el derecho societario, toda la parte financiera y económica, el derecho administrativo, el conocimiento de un montón de áreas, por ejemplo, diferentes industrias, diferentes comercios, cómo funcionan, todo lo que es el derecho empresario. Estamos íntimamente conectados. El derecho penal, ¿sí? El derecho contencioso administrativo, y eso en todos los fueros, en el fuero nacional, provincial y municipal, ¿sí? Entonces, el conocimiento que uno termina teniendo de un montón de aspectos procesales y procedimentales es bastante grande, por obligación, ¿sí? No nos queda otra, porque tenemos que trabajar en un montón de ámbitos. ¿Estamos? Eso, por lo menos a mí me encanta, y hace que esto sea un desafío. Pero hay que estar atento a un montón de cosas y no dar nada por sentado. Cuando me vienen con algo, lo primero que hago es mirar, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo recurro? ¿Dónde voy a mirar? ¿Estamos? Para estar tranquilos que estamos correctos en la manera que encaramos el asunto. Y por otra parte también nos pasa otra cosa, que es bastante interesante y que lo hace también muy divertido. Y es que muchas veces no tenemos un camino, ¿sí? No hay un camino claro de cómo se encara. Por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo bien actual, el impuesto a la riqueza. Bueno, ¿qué hacemos? Yo lo quiero cuestionar, no lo quiero pagar, considero que es confiscatorio. ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Cuál es el camino? Procesalmente, como abogado, como estrategia, ¿cómo lo encaro? Hay un montón de posibilidades. Puedo ir por la vía de un amparo,
Si veo algunos antecedentes de ajuste por inflación en ganancias, yo les diría, bueno, cuidado con el amparo, porque la Corte considera que quizás el marco probatorio tiene que ser más amplio y el amparo no contiene, si en el marco cognoscitivo que tiene, no contiene la cantidad de prueba que hay que producir. Pasó en Candy, ¿sí? Perdón, en Dugan Tronchelo, un amparo que llegó hasta la Corte en ajuste de ganancias, llegó muy bien, pero la Corte dijo el amparo no alcanza, ¿sí? En Candy, que era una acción declarativa, las cosas fueron diferentes. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Encaro una acción declarativa? ¿Pido una medida cautelar? ¿No pido una medida cautelar? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me dan la cautelar? Golazo, se lo mando a que lo publiquen en el diario. No me dan la medida cautelar, envalentono al fisco, ¿sí? Entonces, ¿qué otra posibilidad? Muchísimos también la van a utilizar. Pago y repito, o sea, pago el impuesto y después elijo cuestionar, pero sobre el pago. ¿Qué tengo en la repetición? Tengo el grave problema, no le voy a dar ninguna novedad, inflacionario de nuestro país. Entonces, en ese contexto, tengo que saber que lo que pagué, para cuando yo llegue a terminar esta discusión de 5, 6, 10 años, me van a devolver 4 monedas, básicamente. Pero puedo hacerlo por un tema de decir, yo no estoy de acuerdo con esto, por principio, porque pasa también decir, mira, yo sé que me va a pasar esta cuestión y esta otra, o puedo hacer algún planteo también de alguna cuestión digamos, que tenga que ver con el tipo de tasa de interés o la manera de cuidar el capital que se ingresó al fisco y demás, lo cual es difícil, pero se puede hacer, y yo lo haría si hiciera una repetición, pero quiero decirles, ven ustedes que frente a la misma problemática podemos encontrar un montón de posibilidades. Y tenemos que nosotros poder tomar una decisión, porque nosotros somos los operadores jurídicos. Y para eso tenemos que saber los pros y los contras de cada caso, conocer algo de la jurisprudencia, ¿sí? Nosotros trabajamos muchísimo con jurisprudencia de la Corte, porque nuestros temas son esencialmente, ¿sí?, cuestiones constitucionales, involucran siempre cuestiones constitucionales. Nunca tenemos que perder de vista lo que dice la Constitución. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en realidad es nuestro faro en materia tanto de distribución como de lo que llamamos el Estatuto del Contribuyente, principios, derechos y garantías que van a darle forma al ejercicio de este poder tributario, que siempre tiene vocación de desborde, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el Estado necesita recaudar. Y ahí entramos en lo que es nuestro capítulo de hoy, digamos, que tiene que ver con, bueno, ¿qué es el derecho tributario? Bueno, el derecho no les voy a dar ninguna novedad. ¿Cómo vamos a decir? Es el conjunto de normas y principios, ¿sí?, del derecho que se refieren a los tributos como género, porque el tributo es un género para nosotros. ¿Qué es un tributo? Un tributo es una exacción coactiva de riqueza, ¿sí?, que en los estados modernos, esa exacción coactiva de riqueza, ¿sí?, que se hace por medio de la coerción que el Estado tiene por su poder de imperio, se ejerce a través de la ley, ¿sí?, como expresión del poder legislativo. Eso es muy importante porque eso nos conecta con algo trascendente que es el principio de legalidad. Yo ya empiezo a machacar con estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el principio de legalidad para nosotros funciona de la misma manera que funciona para el derecho penal. Ahí van a tener donde hacer pie. En esta materia hay cosas que les van a costar y que tienen que ver con algunos temas. Ustedes no vienen muy armados del mundo del derecho administrativo y nuestra materia tiene mucho de eso y les cuesta, ¿sí? Es algo muy novedoso para ustedes porque maneja un régimen muy especial de principios, de funcionamiento, tiene una terminología particular que lamentablemente no es que a mí me guste que nadie me repita algo porque me gusta que me lo repitan. De hecho, yo estudié otra carrera antes de estudiar Derecho y cuando empecé a estudiar Derecho y vi cómo funcionaba, claramente fue un propósito el mío de jamás estudiar de memoria, nunca repetir algo de memoria, sino entenderlo y poderlo traducir con mis palabras, porque lo había entendido. Pero sabemos todos que hay palabras que son palabras, obligación es obligación, hecho imponible es hecho imponible, y hay que entender qué es, hay que decirlo como se dice. Capacidad contributiva es capacidad contributiva. Estamos, entonces, no es que uno sea un caprichoso que quiere que repitan porque le gusta la palabrita, ¿sí?, sino porque se involucra todo un concepto atrás. Y lo más importante, como yo les digo siempre, es que tratemos de que yo los ayude a entender de qué se trata.
Porque si ustedes logran entender de qué se trata el derecho tributario, van a poder deducir. Y eso es muy importante. Y nosotros funcionamos como un relojito suizo, por lo menos en la parte sustantiva, ¿sí? Entonces, es muy importante porque entonces les va a poder permitir pensar, ¿sí? Y entender por qué pasa esto o por qué es de esta manera, que no es caprichoso. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a la legalidad. La legalidad no es caprichosa. La legalidad, que está presente en nuestra Constitución Nacional, es un principio que viene desde hace largo. Se habla de Inglaterra ya por el 1215, de Juan Sin Tierra, ¿sí? Y tiene que ver con la autoimposición. No taxation without representation, ¿sí? Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Con qué es el Congreso, es el pueblo en realidad. El principio de lo que nos trae es que es el pueblo el que se autoimpone a sí mismo estas exacciones coactivas de riqueza. No es ya el señor feudal o el rey, es el pueblo, que se autoimpone para sí mismo, ¿sí? Los tributos. Y tanto es así que si ustedes miran nuestra Constitución Nacional, a riesgo que alguien me acompañe en esto, ¿cuál les parece que es la Cámara de Origen en materia tributaria? ¿Qué deducirían de lo que yo les acabo de decir? Los invito a que piensen conmigo. ¿Qué La dirían? Cámara de Diputados, porque senadores. es la que representa Jacqueline, la Cámara de Diputados, porque es la que representa a las personas, el pueblo. Representa los intereses del pueblo. a los Ah. intereses del pueblo. Exactamente. Yo pensé en el así Senado funciona. porque tiene representación federal, pero bueno, está bien. ¿Cómo? No, pensé en el Senado porque representa a todas las provincias. No, Gustavo, pero en el Senado vamos a encontrar ¿qué te parece que al representar los intereses de las provincias puede ser competencia del Senado? Algo que también lo escuchamos en los Tributos noticieros. La provinciales. coparticipación. La coparticipación. Entonces, ¿ven cómo funciona? ¿Ven que funciona? Que si uno lo entiende, puede deducir, ¿sí? Y que es lógico lo que les estoy diciendo. Bueno, ese principio allá de 1200 sigue hoy presente en nuestra Constitución Nacional. Y tiene mucho que ver, a veces yo digo, con el contractualismo, ¿sí? La libertad, la propiedad, ¿estamos? Entonces, están presentes y se cuidan. Y la legalidad es un principio que siempre y a rajatabla se hace respetar por la Corte, ¿sí? Siempre que el Poder Ejecutivo ha intentado avasallar de alguna manera, por el costado, por arriba, por abajo, buscándole la vuelta, siempre que lo intentó, siempre se pone límite, haciendo valer el principio de legalidad. Porque aparte tiene un reaseguro, fíjense lo importante que es nuestra materia, que está dentro de las prohibiciones de los decretos de necesidad y urgencia. Acuérdense que nuestra materia es una de las materias vedadas. Vuelvo al contractualismo. La libertad, la propiedad, ¿sí? Penal, tributario y el cuidado del régimen democrático, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el régimen democrático y los partidos políticos. ¿Sí? Doctora, sí. Digo, para relacionar, y puede ser cuando fue, por ejemplo, el decreto de retenciones agropecuarias, que después se tuvo que mandar y tratarlo por ley. Sí, eso era más de aduana, el tema, pero exactamente así fue, tal cual como vos lo planteás. Lo que se dijo es que se necesitaba una ley, ¿sí? Que no podían ser establecidas directamente por el poder administrador. ¿Estamos? A veces pasa, por ejemplo, que se ha querido extender por vía analógica. Es decir, hay un fallo muy interesante, que siempre lo damos en clase, que es Video Club Dreams, donde se dijo, bueno, si hay un gravamen establecido por ley para el cine, ¿por qué no para los videos, cassettes? Cuando empezaron a aparecer los videos. Bueno, no, porque no está previsto. Y lo que quiero que se graben, y lo vamos a volver a ver a esto de legalidad, porque legalidad va a ser parte de la clase que viene también, es que es exactamente igual al tipo penal. O sea, es el que matare a otro, y punto. ¿Sí? ¿Estamos con eso? El resto es un mar de libertad, en lo impositivo funciona de la misma manera. ¿Sí? Entonces, si no está expresamente previsto dentro de la norma, no está capturado, ¿sí?, a los efectos impositivos. Esto tiene que estar claro. No podemos decir, bueno, porque es parecido a nosotros que esto tiene que ver mucho con aquellas ramas del derecho en las que impera la legalidad como la nuestra.
no se utiliza la analogía como método de integración. No existe, no está permitido. ¿Estamos? La analogía no es un método interpretativo. La analogía es un método integrativo. Y donde está presente la legalidad, la analogía no corre. ¿Estamos? Eso hay que grabárselo, no solo para lo nuestro. ¿Sí? Bien. Entonces, les contaba que tenemos al tributo como género y después tenemos, obviamente, ciertas especies, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esta clasificación? Y bueno, nos interesa porque dependerá, y acá por ahí me adentro un poquito más en otro tema, nosotros tenemos un federalismo trifásico, donde vamos a tener que analizar cuáles son las potestades tributarias de cada estamento del Estado. No todos pueden querer confluir en lo mismo, ¿sí? Porque eso está correctamente deslindado, ¿sí? De manera originaria, como me gusta decir a mí, a través del texto propio de la Constitución Nacional. Yo no entro en esa cuestión de que si la provincia preexiste o no preexiste, quién tiene el poder derivado, quién es el... No, en eso lo seguimos, yo por lo menos lo sigo al doctor Bulit Goñi, gran doctrinario del derecho tributario local a nivel nacional. Hay algunas lecturas de él que les vamos a recomendar que hagan también, donde él lo que dice es, vamos fácil, el poder tributario originario es el que distribuye la Constitución, con su propio texto, ¿sí? El poder tributario derivado es el infraconstitucional, el que va a venir dado por leyes que son en la pirámide por debajo de la Constitución. Para que ustedes vayan haciéndose un panorama, el poder originario, la Constitución lo reparte entre el Estado federal y las provincias. Lo vamos a encontrar repartido en el artículo 75, incisos 1 y 2. ¿Sí? Que el 2 además trae el régimen de coparticipación. Régimen que no crea absolutamente ningún tributo, sino que es un mecanismo de redistribución. Y me gustaría que para la clase que viene, porque a mí esos conceptos me interesa mucho que los tengan, porque sirven para... El otro día escuchaba en un reportaje periodístico a un tributarista y hablaba de eso, y digo, es interesante siempre tener presente estos conceptos. La ley de coparticipación, por su formato especial, es derecho intrafederal, ¿sí? Los invito, y alguno, el que tenga ganas, me gustaría que todos fueran así, que a todos les interese verlo, que en la clase que viene me cuenten un poco qué es derecho intrafederal, ¿sí? A mí me gusta mucho la Constitución. De hecho, arranqué como ayudante alumna en Constitucional, así que me encanta. A que vean eso, como las nulidades constitucionales. Legalidad es una nulidad constitucional, por ejemplo. Cuando se viola el principio de legalidad, la nulidad es directamente desde la Constitución Nacional, ¿sí? Proviene directamente de esa fuente. Bueno, todas esas cuestiones son muy interesantes, por lo menos en nuestra rama del derecho, ¿sí? El derecho tributario. Como le digo, porque tiene una conexión íntima con la Constitución Nacional, ¿sí? Por eso también nosotros en el ejercicio profesional tenemos una recorrida muy amplia, ¿sí? Y muchísimas veces llegamos a la Corte, cosa que quizás en otras ramas del derecho no se da. Me pasa que me llaman amigos que se dedican al derecho civil o laboral o otras cuestiones y te dicen, desesperados, tengo que hacer un extraordinario, ¿cómo es? ¿Qué hago? ¿Cómo se plantea? Y yo hago extraordinario desde los 20 años, ¿me entiendes lo que le quiero decir? Nada, es cuestión de práctica nada más, ¿sí? Transpiras un montón, pero bueno, cada uno que haces es un poquito menos, ¿sí? Igual con la acordada 7 transpiramos todo, que hay que contar el renglón, que hay que contar el espacio, que hay que la cantidad de hojas, que bueno, nada, es un tema. Todo el mundo de cuestiones formales conexas al ejercicio. Espérenme un segundo, ya vengo. Perdón, es que estaba en casa y fueron pasando uno el otro, dejaron todo abierto, después van a terminar escuchando todo lo que pasa en mi casa. Entonces, vuelvo. Entonces, les dejé planteado el tema de derecho intrafederal, me gustaría que lean un poquito, no falta que lo googleen, no me importa, algo, ¿sí? No pedimos acá grandes esfuerzos, aparte sé que deben estar con un montón de cosas y que estamos justos de tiempo.
Y para que ustedes entiendan un poco cómo funciona este universo nuestro del derecho tributario, me gustaría contarles un poquito de qué, las ramas en las que se compone. Nosotros, Doctora, si me permite, la verdad que nunca lo sentí nombrar, esto de federalismo trifásico. 3 estamentos. Ah, 3 estamentos, está bien. ¿Qué sería? Exacto. Nacional, Nación, provincial y provincia, municipal. municipio. Exactamente. Nación, provincia, cava, digamos que seguimos Sí, diciendo sí, sí, provincia, sí, sí. cava. Está bien. Sí, y tal cual. la cuestión municipal. Como les contaba, el reparto originario Disculpe, se hace. disculpe. No, no, para eso estamos. Pregúnteme todo lo que quieran, o por escrito, a mí me gusta más así en la camarita, pero para eso estoy. A mí no me molesta para nada, ¿sí? Y me parece que siempre por ahí la duda de uno ayuda al otro, que por ahí no se animó a preguntar o la dejó pasar y después lo ve, y uno pregunta y le soluciona un interrogante a otro. Bien, vuelvo. El originario entonces, la Constitución lo reparte entre la nación y las provincias, mientras que el derivado es el municipal, ¿sí? Que viene de la mano de las leyes provinciales, que aparte, bueno, más allá, como decimos todos, y esto también yo lo sigo mucho al doctor Bulit en todo lo que es el derecho tributario local. Nosotros hablamos de derecho tributario local, nos estamos refiriendo a los regímenes provinciales y municipales, ¿sí? Por oposición al nacional, digamos, ¿no? Y él hace un hincapié, es muy pragmático, pero tiene una lucidez extrema. Dice, todo bárbaro con la autonomía municipal, en la Constitución, divino, todo, le dieron un montón de cosas, hermosa, hermosa carta de intenciones, porque le dieron todo menos lo que le tenían que dar, que era cómo se hacía de sus propios recursos, ¿sí? Entonces, cambió todo, pero no cambió nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel de distribución no se tocó nada. La nación y las provincias se siguen quedando con todo. Y los municipios, sí, reciben de las provincias en el sentido de que establecen su régimen municipal y solo les quedan las tasas, igual que siempre, ¿sí? Esa cosa medio gatopardista que tenemos. Y Bulín lo dice tan bien y tan claro, y es así, tal cual, o sea, le dieron todo menos billetera, ¿sí? Con lo cual todo sigue igual. Porque la Por eso recaudación también es muy los importante. municipios van a depender constantemente de la decisión del gobernador de turno de a ver qué recursos le quiere mandar o no. Muchas veces pasa que cuando son de distintos partidos políticos no va a recibir la Los misma asfixian, olvídate. Es dificilísimo porque además está todo el resto de fondos como los ATN o cosas que llegan por otros lugares y que se manejan de Lo nuestro está imbuido profundamente de la política. Entonces, a ver, uno acá trata de hacerlo lo más neutro que se pueda, en realidad. Sí, porque yo soy muy respetuosa, como me gusta que lo sean también conmigo, y en ese sentido, pero hay cosas que, como vos planteás, sí, está bueno plantearlas, sucede. Eso es lo que pasa, ¿sí? En el sentido de que esa garantía que tendría que ser que el municipio tuviera otra capacidad de recaudación diferente, o la coparticipación inversa, como se está planteando, todas tendencias que vienen, decir, en realidad el que está más cerca para recaudar es el municipio, ¿sí? Entonces estaría bueno que el municipio en ciertas cuestiones, por ejemplo, se está discutiendo, algunos te dicen, ni lo menciones mucho, pero se está discutiendo fuerte el inmobiliario, ¿sí? Es decir, es el municipio el que tendría que ser el que recaude, que la tiene mucho más a la mano y es mucho más razonable que así sea, y después reparte al revés, con participación inversa, como yo digo. Pero, miren, yo les voy a dar un solo ejemplo de lo delicado y lo sensible que puede ser esto. Cuando se reformó la Constitución en el año 94, que ya parece que hubiera sido hace 4 siglos atrás, más o menos, es algo que la reforma constitucional, para mí, algunos la critican, yo creo que fue muy interesante. Lo que se pudo llegar a acordar, se avanzó y se plasmó en el texto de la Constitución. En lo que quizás era necesario avanzar hasta donde se pudiera y después dejarlo diferido, están todas las normas transitorias, ¿sí? En materia de coparticipación, hay una norma transitoria que pide que la ley de coparticipación se adecue al nuevo régimen constitucional en un plazo de tiempo. Eso fue en el año 94. ¿Sí? ¿Qué ley les parece que ustedes que nos rige en materia de coparticipación?
¿Piensan que eso pasó, que no pasó? Arriesguen, a ver. ¿Nadie se anima? No será ley, pero que no pasó seguro. Perfecto. Exacto. Seguimos con una ley del año 87, toda emparchada, ¿sí? Que no respetó la cláusula transitoria de la Constitución, obviamente, ¿sí? Y así como se puede, agarrado con alambre, ¿sí? Porque es algo ¿Pero por qué súper no? sensible. Perdón que le interrumpa, pero ¿por qué no estuvo la voluntad de reformarlo y hacerlo adecuado a la realidad política del momento, que era una gran oportunidad de haberlo hecho con la reforma No, ojo. del 94? La reforma fue muy interesante a nivel de coparticipación y la Constitución Nacional lo que dice está perfecto, ¿sí? Lo que pasa es que lo que ordena la Constitución en esta cláusula transitoria es que se dicte una nueva ley que se adecue al régimen de coparticipación, que la coparticipación no estaba prevista en la Constitución, Jacqueline, ¿sí? De hecho, había habido muchísimas discusiones respecto de la... Me pusieron los brackets y hay palabras que me cuesta decir, ustedes tengan paciencia, ¿sí? Constitucionalización de la coparticipación. Eso hasta que se acostumbre. Ay, te juro, me pusieron hace una semana los de abajo, la estoy pasando tan mal. Bien, entonces, si era o no era constitucional el régimen de coparticipación, porque en realidad no estaba previsto en el texto constitucional. Algunos decían que no, porque consideraban que tenía que ver con la creación de los tributos, ¿sí? Y que entonces era una manera de, en realidad, una delegación que en realidad lo que hacía era ir en contra de la distribución constitucional que daba el propio texto de nuestra Carta Magna, y otros decían que no, que era un régimen de distribución y que eso se podía delegar tranquilamente. No hubo fallo de la Corte, porque la Corte es muy viva también, ojo. Cuando quiere dice, cuando no quiere no dice, ¿sí? Vamos viendo. Es tiempista, siempre lo fue, ¿sí? Hay algún obiter dictum por ahí que daría la pauta de que tendría avisos constitucionales, pero nunca hubo un pronunciamiento concreto, ¿sí? Viene la reforma del año 94 y gracias a Dios se aclara, ¿sí? Dos cosas muy importantes, que era la concurrencia en indirectos internos y la coparticipación. ¿Estamos? Se plasma en el texto. Es la primera vez que aparece. No existía antes, Jacqueline, ¿sí? No es que no se hizo. Lo que pasa es que al plasmarla en el texto de la Constitución, lo necesario es que haya una ley que se adecue a ese régimen, con esas pautas específicas. ¿Sí? Pero entonces antes estaba regido, o sea, todo lo que era materia de coparticipación estaba regido por la ley federal. Por una ley. Por la ley de coparticipación, digamos. Exacto, la misma que tenemos hoy. Perfecto. ¿Sí? Que hay cosas que no tiene adecuadas a todas las cuestiones que establece la Constitución respecto de, por ejemplo, la automaticidad en la remisión de los fondos, la búsqueda de la igualdad de oportunidades y... ¿Me entendés lo que te quiero decir? Que no haya transferencia de competencias, servicios y funciones sin que haya resignación de recursos respectivos. Un montón de cuestiones que establece que... Esto yo los voy invitando a la lectura, porque yo no es que quiera que me reciten el 75.2, en lo más mínimo, pero quiero que las pautas más salientes ustedes puedan recordarlas, porque tiene que ver con cómo funciona el sistema, ¿sí? 75.1, 75.2, que los lean, ¿sí? El 75.2 es largo, la primera lectura dice, oh, esto no termina nunca. Claro, nosotros tenemos muchos artículos así, que hay artículos como el de ejecución fiscal, el apremio a nivel nacional, que es una hoja y media de la ley, no termina nunca de leer ese artículo, ¿sí? Hay artículos que no sé, bueno, de muchos incisos ya han visto, pero determinación y presunciones de base presunta, nada, voy a estar 3 días leyéndolo para entenderlo, ¿sí? Tenemos nuestras cuestiones así específicas. Bien, dicho este panorama general, me gustaría, como les decía yo, contarles un poquito cuáles son las ramas del derecho tributario sobre las que vamos a trabajar, a los efectos de compartimentar el estudio para entenderlo mejor. El derecho es uno solo, de hecho el derecho es uno solo, ¿sí? Todo el derecho es uno solo, que es lo que tenemos que poder entender para interrelacionarlo como corresponde, ¿sí? Pero el tributario también, en su pequeño mundo. Entonces tenemos, en principio, el derecho constitucional tributario, ¿sí? Este derecho constitucional tributario va a abordar dos grandes capítulos, ¿sí?
Por un lado, lo que tiene que ver con el deslinde y distribución de competencias tributarias. ¿Sí? Entonces, ¿qué el Estado federal qué es lo que puede recaudar? El Estado provincial qué es lo que puede recaudar, cómo funcionan los estados municipales. Cuando veamos esto en la clase que viene, en la clase que viene vamos a ver constitucional, ¿sí? Si alguien quiere ir leyendo un poquito, ¿estamos? Vamos a ver también los conceptos de impuesto, tasa y contribución, que es sobre la base de lo que vamos a hacer la división también, ¿sí? Un segundo. Y por otra parte, tenemos también un capítulo que es hermoso, que es el que tiene que ver con todos los principios, derechos y garantías. Entonces ahí vamos a ver lo que nosotros llamamos el estatuto del contribuyente. Como yo digo, siempre es el cauce ese río, con esa vocación de desborde que tiene ese río torrentoso, que es el ejercicio de poder tributario. Bueno, acá viene el dique de contención, ¿sí? Que va poniendo la Constitución diciendo, hasta acá, esto no, acá no se puede, tenés que respetar la capacidad contributiva, tenés la legalidad, tenés la no confiscación, tenés la igualdad, tenés la razonabilidad. Entonces va como marcándole el camino, ¿sí? Para que se encauce como corresponde dentro de los límites constitucionales. ¿Estamos? Entonces tenemos, como les decía, primero que todo la legalidad, partida de nacimiento, como dice Harach, del derecho tributario, única, a mí me gusta decir que es la única forma válida para que el poder tributario se manifieste, para que se entienda, ¿sí? La única forma válida es a través de una ley, formal y material, ¿sí? La capacidad contributiva como principio material, que tiene que ver con la riqueza, es decir, la aptitud, la potencia económica que me puede hacer a mí, ¿sí? Ser sujeto pasivo. ¿Estamos? Esa riqueza que puede venir de diferentes maneras. Tenemos manifestaciones directas y manifestaciones indirectas de capacidad contributiva. Puede ser que sea a través de la renta o el patrimonio, manifestaciones directas, o del consumo como manifestación indirecta. ¿Sí? Tenemos impuestos objetivos o personales, tenemos impuestos reales, tenemos proporcionales, progresivos, eso lo vamos a ver. Pero lo que más me importa acá, que es la división y la clasificación que sigue la Constitución Nacional, tenemos directos e indirectos, ¿sí? ¿Por qué se los digo? Porque conecta claramente con capacidad contributiva, porque la clasificación que sigue el texto de la Constitución Nacional a los efectos de los directos e indirectos es claramente la financiera, porque hay varios fundamentos para directos e indirectos, que tiene que ver con qué tipo de manifestación de capacidad contributiva se está grabando. Si sea directa, renta o patrimonio, si sea indirecta, consumo. ¿Sí? Ganancias, bienes personales como manifestaciones directas, IVA como manifestación indirecta. ¿Sí? Bien. Luego del capítulo de Derecho Constitucional vamos a entrar en uno que es de los más importantes, que es el derecho tributario sustantivo. ¿Sí? El derecho tributario sustantivo es en el que vamos a trabajar sobre el régimen de la obligación tributaria. ¿Estamos? Es donde vamos a estudiar el hecho imponible. Y ahí sí nosotros seguimos un autor, porque nosotros estudiamos el derecho sustantivo descomplejizado, dirigido únicamente al hecho imponible, ¿sí? Y a la obligación tributaria. Es la única obligación de dar. La obligación tributaria sustantiva es la única de dar que encontramos en el derecho tributario. El resto son obligaciones de hacer, no hacer y tolerar, que las vamos a encontrar mayormente en el derecho tributario formal. Tenemos que aprender mentalmente a hacer un deslinde entre lo sustantivo y lo formal, y descomplejizar el sustantivo y analizar ahí solo la parte dogmática. ¿Sí? Por eso nosotros seguimos a Harach. Yo ahora les voy a mostrar. Esta es la lectura que yo les recomiendo siempre para esta primera parte. No sé si se ve ahí el título, ahí. Que por ahí está en el campus, lo tengo que ver, ¿sí? Si no, lo escaneo y lo mando. Este es el mío que está todo tachoneado. Donde van a encontrar, en principio, la división en ramas del derecho tributario y después los contenidos que yo quiero que vean para sustantivo.
Son algunas pocas hojitas, verán ustedes que es algo muy escueto. No se confíen, porque 4 hojitas de Harach nos pueden llevar una tarde entera, ¿sí? Vayan, como yo, o por lo menos yo, léanlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces hasta que va quedando. No intenten a la primera vez entender todo, porque se van a marear y no les va a gustar, y no es la idea. La idea es que les encante como me encanta a mí, pero hay que darle tiempo para eso, que decante, ¿sí? Bien. Entonces, ahí vamos a estudiar la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? La obligación tributaria es, tiene carácter de las obligaciones igual a las que el derecho privado nos trae, conocemos del derecho obligacional, lo sabemos cómo funcionan, con una única fuente, que es la ley. Son ex lege, nada más. ¿Sí? Vinculan un sujeto activo con un sujeto pasivo. Y algo muy interesante, que siempre les hago la pregunta a ustedes, en este marco, ¿no? De derecho tributario sustantivo, de obligación tributaria sustantiva, de principio de legalidad, ¿cómo les parece que separan el sujeto activo y el sujeto pasivo, el Estado y el particular? ¿En una relación de poder o en una relación de igualdad? Relación de poder. Una relación de poder, sí, para mí también. Bien, bueno, esto es parte de empezar a entender cómo funciona. O sea, ¿tiene que ver con el poder de imperio que le damos al Estado o no? No, porque en realidad, como No. yo digo, ¿cómo separan sujeto activo y sujeto pasivo en una relación de poder o relación de igualdad? La relación es de igualdad, ¿pero por qué? Porque tanto el Estado recaudador como el contribuyente o el particular o el responsable, ya vamos a ver, se paran en pie de igualdad frente a una ley. Ninguno puede más que lo que la ley establece. La AFIP no puede decirme, te voy a cobrar esto, pero vos porque tenés más te voy a cobrar más. O como les decía yo, como es para el cine, también es para el video. No, la sujeción a la norma es por parte de los dos en términos de igualdad. Ninguno puede más que lo que la ley le da. Por eso acá, como digo yo, todavía, porque no se vayan a pensar que esto es tan bonito, todavía estamos en Disney, ¿sí? Van a venir, vamos a entrar al tren fantasma un poquito más adelante. No se vayan a pensar que todo es tan bonito. Claro, totalmente, no se hagan ilusiones. Entonces, ¿y cómo nace la obligación tributaria? Bueno, la obligación tributaria nace a partir de la verificación empírica en los hechos, en la realidad material, de la hipótesis de incidencia que está prevista en la ley. Cuando el legislador decide, por cuestiones, como decimos nosotros, fiscales y extrafiscales, porque ojo, que tenemos mucha extrafiscalidad también en algunas cuestiones. Por ejemplo, temas que tienen que ver con el medio ambiente, donde en realidad el tributo, el gravamen, está previsto para, por ejemplo, desalentar ciertas actividades. ¿Sí? Discusiones que tenemos porque la extrafiscalidad suele tener una, digamos, una desconexión interesante con la capacidad contributiva y eso puede hacer que haya algún tipo de planteo. Es complejo eso, pero yo siempre tiro para que ustedes se queden lucubrando cosas, ¿sí? Por las cuestiones que fueran de política, ¿sí? Porque, como decíamos con Jacqueline, la política está presente y la ideología de quien esté gobernando, que en realidad no pasa por ahí, sino de las mayorías en el Congreso, o cómo se conformen esas mayorías, porque va a pasar por el Congreso, tiene que ver con a dónde va a apuntar a la hora de establecer, porque es una herramienta también. No nos podemos olvidar nunca que es una herramienta, ¿sí? Para favorecer o para desfavorecer. ¿Estamos? Tenemos que tener lectura de eso, como abogados que somos, ¿sí? Entonces, va a establecer, voy a grabar, siempre hacemos un chiste para que ustedes se lo acuerden, no sé. A ver, están tan de moda los perros y esto, y los perros carísimos, bueno, un impuesto a las mascotas, ¿sí? Y porque si te compraste el perrito ese que vale no sé cuánto, entonces tenés que pagar no sé qué, ¿sí? Bien. Siempre, a mí me gusta No de ideas, doctora, no de ideas. No, por favor. Pero a mí me gustan esos ejemplos porque después ustedes se los acuerdan más fácil. Una vez estudié un libro de cómo la memoria y no sé qué, que esas cosas que me encantan y decía eso. Y entonces decir, bueno, voy a apuntar ese segmento. Los que compran perro de tal precio a tal precio, de contante el certificado de raza no sé qué y no sé cuánto. No tengo perro, perdón. Entonces no sé tanto, pero tengo 4 hijos, ya con eso me alcanza. Más no puedo atajar. Y decir, bueno, va a crear el impuesto, ¿sí?
Cuando crea el impuesto, en realidad, a través de la ley, el Congreso establece lo que nosotros llamamos la hipótesis de incidencia. El que matare a otro, ¿sí? El que se compra un perro, etcétera, 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 ¿sí? Y ahí crea el hecho imponible, que en la norma, de manera abstracta, nosotros lo llamamos hipótesis de incidencia, ¿sí? ¿Qué tiene que establecer? Bueno, no solo tiene que crear, es decir, creo el impuesto al perro, ¿sí? Sino que tiene que establecer los elementos estructurales de ese hecho imponible, ¿sí? Que los vamos a ver cuando veamos sustantivo. Pero quédense con esto, ¿no? Cuando lo crea, tiene que crear el hecho imponible revestido de todos sus elementos estructurales. En la lectura de Harach lo van a encontrar, si lo empiezan a leer. Después confírmenme por el grupo si tienen en el campus esta lectura, que yo creo que debería estar. Y si no, yo se las vuelvo a mandar, no hay ningún Me problema. parece que está. Ahí Sí. justo le estoy abriendo. Sí, debería estar porque está siempre. Esa nos acompaña, es como nuestro Padre Nuestro, más o menos. ¿Son 38 hojas más o menos? No, tantas no son. Mira, este es lo que vos tendrías que ver, ¿ves? Como en la tapa. Capítulo sexto sería. Y después es así, el primero es así. No, dice capítulo quinto el que está. Va, el que yo estoy viendo al menos. Pará. No, entonces no es, porque este es este. Pero no importa porque yo ya... yo lo escaneo del libro de vuelta, que es mío, lo tengo todo toqueteado, y se los mando. Ahora cuando armemos esto del grupo y me pasen un correo electrónico, se los mando enseguida. Perfecto. Seguramente sea el lunes porque yo me voy ahora al mediodía a Buenos Aires y ya no vuelvo hasta el domingo. Pero el lunes me ocupo, no hay ningún problema. Ustedes denme de alta en el grupo y pásenme un correo electrónico. Bien, entonces, volvemos. ¿Y cómo nace la obligación tributaria? Bueno, sencillo. A través del hecho imponible. La verificación empírica del hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Es un hecho jurídico, porque de él nacen consecuencias jurídicas, de naturaleza económica, ¿sí? Abstractamente definido por una ley, que una vez que se lleva a cabo, en la realidad, hacen hacer la obligación tributaria. Eso es el hecho imponible. Entonces, cuando yo, y ahí es donde siempre ustedes se ríen, siempre les digo, nosotros realizamos un montón de hechos imponibles por día, pero no nos damos cuenta, ¿sí? Cada vez que voy al súper y compro algo al kiosco, me compro un par de zapatos, hasta les digo, cuando me tomo el colectivo, ¿sí? Pago mi boleto, todos son hechos imponibles. Constantemente realizamos hechos imponibles. O sea que nada, los hacemos de manera inconsciente y no nos damos cuenta. Pero de ahí nacen obligaciones tributarias para el sujeto pasivo, para el señor del kiosco, el señor del súper, la empresa de transporte, ¿sí? Cada vez que yo realizo eso, nace una obligación tributaria. Que yo realizo la conducta descripta por la ley, nace la obligación tributaria. Obligación de dar. Después veremos, de acuerdo al régimen formal, que es otro mundo, cómo se declara, cómo se paga, cuándo se vence, que es otro capítulo totalmente distinto al nuestro ahora. Acá nosotros seguimos claramente a Harach y estudiamos el derecho sustantivo dirigido unívocamente al régimen de la obligación tributaria sustantiva, la de dar. ¿Sí? Bien. Después tenemos el derecho tributario formal o administrativo, que acá sí. A mí me gusta decírselo de esa manera porque me parece que se entiende mejor. Vamos a analizar la gestión administrativa de este tributo legislativamente creado. ¿Quiénes son los organismos recaudadores? ¿Cómo se recauda? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo se verifica? Las inspecciones, todo el régimen de reglamentación de esa norma. Es decir, bueno, crean el impuesto a la ganancia, bueno, pero ¿y cómo? ¿Y cómo lo vamos a liquidar? ¿Y a través de qué medios se va a declarar? ¿Qué plataforma? ¿Qué mecanismo? ¿Cómo lo paga? ¿Cuándo? ¿Cuándo se vence? ¿Sí? Regímenes de información, todo el cúmulo de lo que a ustedes más les llega, ¿sí? Que es la cuestión formal o administrativa, la gestión, la facultad de verificación, fiscalización y aplicación del tributo. Y acá sí se acabó Disney. ¿Estamos? Acá sí estamos en una clara relación de poder típica del derecho administrativo. Y en el nuestro se ajusta bastante más, le diría. ¿Sí?
porque la FIP y ARBA tienen amplias facultades en muchos aspectos, ¿sí? Entonces, ojo acá, vamos a ver todo ese mundo, ¿sí? Que tiene que ver con, sobre todo nos dirigimos mucho al ámbito de las inspecciones, de la facultad de verificación y fiscalización que tiene la FIP, que les van a llamar la atención, no les voy a decir que no. ¿Estamos? Entonces, ojo acá, que entonces sí ya es una relación típica de poder, propia del derecho administrativo, con las facultades y prerrogativas exorbitantes, muchas veces que tiene el Estado, ¿sí? Y con cuestiones como todo el ámbito de lo que es la fiscalización tributaria que no están siquiera arregladas. No hay un procedimiento arreglado. La FIP tiene facultades, hay normas de derecho administrativo, normas constitucionales, pero no hay nada que diga que encauce el ejercicio de esas facultades. ¿Sí? Bien. Después tenemos el régimen de nuestro derecho tributario penal, como decimos nosotros, régimen de infracciones, obviamente, que tiene que ver con todas las infracciones que puedan producirse, tanto a nivel de derecho tributario sustantivo, porque no se paga lo que se debe pagar, o no se declara como se debe declarar, como de derecho tributario formal, porque hay ciertas cuestiones que no se cumplen. Por ejemplo, no presento la declaración jurada, no cumplo con el régimen de domicilio, me resisto a las fiscalizaciones. Entonces, las infracciones tenemos dos mundos, materiales y formales. Es muy básico. Las materiales, omisión, defraudación, conectan con el derecho tributario sustantivo. Tienen que ver con la renta, con que se pagó menos de lo que había que pagar. Las formales conectan con el derecho tributario formal o administrativo. Si entendemos de qué va cada uno, vamos a entender las infracciones. No hay mucha lógica, digamos, esotérica en esto. Es entender el sistema, nada más. ¿Sí? Dentro de las formales tenemos la simple, no presentar declaración jurada, o la residual del 39, o tenemos una con un ajuste un poco más agravado, que es la de clausura del 40 o el decomiso. ¿Sí? Todas las vamos a ver, especialmente, ¿por qué? Porque generalmente cuando uno arranca a trabajar en derecho tributario, arranca porque tiene un cliente, un amigo que le hicieron un acta en verano en un operativo, y yo quiero que ustedes puedan trabajar esos temas, seguros y tranquilos de que saben cómo hacerlo. ¿Sí? No hay alegría más grande que encontrarme con un alumno y me diga, ay doctora, me vino con un acta y la pude defender y me fue bárbaro. Eso quiero, ¿sí? Darle las herramientas, y las infracciones es por donde se arranca. Las determinaciones de oficio grandes generalmente van a estudios grandes, ¿sí? Es más, nos pasa a veces en Mar del Plata que directamente, como siempre Dios atiende en Buenos Aires, terminan allá en estudios de Buenos Aires. Pero después vuelven, ¿eh? No se preocupen. Pero una multa, una clausura, con la estacionalidad que tiene Mar del Plata y los operativos de verano, aparece. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hacer un especial workshop para que ustedes puedan saber cómo se trabajan. Y después tenemos el penal tributario, que ya tampoco es tan divertido, que es la ley penal tributaria, obviamente, con la última reforma, que es tan extraña, chicos, porque es una reforma integral a la ley, y adentro de un artículo de la ley de la reforma se plasmó el régimen penal tributario completo. O sea que artículo 169, artículo primero, no sabes ni cómo citarlo. Es una cosa desquiciada, pero bueno, es lo que tenemos. Bien, donde ahí ya vamos a estudiar los delitos. Delitos como, digamos, como parte especial del Código Penal, ¿no? Que es como se incorpora. Ahí tenemos la evasión, tanto sea impositivo de la seguridad social, la bendita asociación ilícita, que ustedes conocen, la fiscal, ¿no? Y un montón de otras cuestiones que siempre en el diario aparecen, obviamente, que las hemos visto, referidas a las cuestiones tributarias de derecho penal. La vamos a estudiar, tiene cuestiones de base, como son todos los tipos penales, y después tiene cuestiones procesales que es muy importante que sepamos manejar. La propia ley penal tributaria, ¿sí? Régimen penal tributario, porque hoy este es un artículo dentro de una ley, como les decía. Después tenemos, obviamente, como yo siempre digo, nosotros también tenemos derecho internacional. Y ahí tenemos dos grandes cuestiones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el derecho de la integración y estas cuestiones, como llámese Mercosur o como fuera que se llame, el pacto de integración que se haga,
Ahí hay previstas un montón de cuestiones de naturaleza tributaria que tienen que ver con el vínculo entre los países que componen el área, ¿no? Del formato que sea. Y después tenemos los convenios para evitar la doble o múltiple imposición, que funcionan, y vuelvo al derecho penal, de la misma manera que los convenios de extradición. O sea, son entre quienes firman, solo para ellos dos, y en función de lo que está previsto en el convenio. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, no sé, nosotros exportamos tapitas a China. ¿Sí? No, imposible, pero no importa. Tapitas justamente no. Bien, tenemos una determinada actividad y se empiezan a generar interferencias. ¿Por qué? Y porque lo que tratamos de evitar es la doble o múltiple imposición, que los dos estados graben lo mismo y que el contribuyente termine pagando 2 veces. Entonces, los estados se sientan, negocian y dicen, bueno, mira, a vos te pagan por tal cosa, a mí me pagan por tal otra, vamos deslindando y tratamos de mitigar ese fenómeno negativo que es la doble o múltiple imposición. Va a depender del tipo de actividad que tengamos con el país que fuere, el tipo de convenio que podemos llegar a celebrar. Obviamente esos convenios se celebran y, como todo pacto, entra por ley a través del Congreso. ¿Sí? Y, por último, y ya con esto voy cerrando porque ya suficiente me aguantaron hoy a la mañana, tenemos el procesal, que es muy importante, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo a lo largo de cada tema que analicemos, que es todo el régimen de procedimiento y de proceso que nos acompaña en nuestra materia. Cuando se generan las controversias de intereses, ¿no? Obviamente decís, bueno, se genera una controversia, ¿qué ley lo resuelve? ¿Cómo lo resuelve? ¿Qué vía recursiva? ¿Cómo se hace el descargo? ¿Cuál es el plazo? ¿Cómo se presenta? Todo eso, mayormente, tanto en la ley 11.683 como en el Código Fiscal, está previsto en la propia norma. De hecho, fíjense ustedes qué llamativo que tanto el Código Fiscal como la ley 11.683 avanzan a veces en lo que es el trámite judicial y dan ciertas pautas de inicio. Es decir, se presenta en tal lado y el juez tiene que pedir el expediente y el juez tiene que dar traslado por 60 días. O sea, avanzan sobre los códigos procesales mismos, ¿sí? En la primera etapa. Estamos tanto en la demanda contenciosa de provincia como en la demanda contenciosa en el federal, de nación. Vamos a encontrar ciertas regulaciones judiciales dentro de la norma de procedimiento, ¿sí? Entonces, todo el marco del procedimiento administrativo y del proceso vamos a encontrarlo establecido y lo vamos a analizar cuando veamos, no lo estudiamos, a ver, autónomo al procesal, sino que lo vamos conectando con cada cosa que vamos viendo. ¿Vemos determinación de oficio? Bueno, vemos vías recursivas. ¿Vemos infracciones y sanciones? Bueno, vemos vías recursivas. ¿Estamos? Para que sea más integral la visión y mejora el entendimiento, porque después por ahí le tiro 450 recursos y no terminan de entender muy bien para qué es cada cosa. Porque pasa, tenemos muchas cuestiones procesales, ¿sí? Procesales y de procedimiento. Entonces, hay que ir despacito, ¿sí? Y siempre que tengan una duda, ay, Lea, no me acuerdo, era la multa, eran 15, eran 5, ¿cuál era? ¿Iba al federal, iba al penal? Bueno, me lo preguntan, no hay ningún problema, ¿sí? A mí también me costó un montón al principio, me hacía una ensalada tremenda. Así que no tengan problema por eso. Intentaremos, como yo les decía, ir viéndolo despacito, pero sólido, conectado con cada tema, para que entiendan, ¿sí?, cuál es la vía en cada contexto. ¿Estamos? Bien, listo, terminé. Clase que viene, Derecho Constitucional. Lean algo si pueden, de distribución y de principios. ¿Sí? Así hacemos así y de vuelta, que es lindo y más dinámico. Y si podemos, avanzamos en alguna otra cuestión. ¿Sí? Lectura de Harach, Constitución, Villegas, si lo tienen o lo pueden bajar. Yo creo que estaba bajado, me parece. Y como les digo, el material que yo les voy dando. Les voy a bajar también, para la próxima clase, un esquema o cronograma de clases, para que ustedes más o menos tengan idea de qué vamos a ver cada clase. Eso está bueno. Porque por ahí si uno tiene un ratito, yo sé que nada, que todos trabajan y lo tengo clarísimo. ¿Sí? Pero a veces uno le sobró media horita y decís, ay, che, me voy a chusmear tal cosa, a ver si... A veces yo les pido para que
se van a reír, para que no les hable tan en chino, ¿sí? Que lean un poquito antes, ¿estamos? Y que aprovechemos mejor la clase, nada más. Ese es el solo efecto para el que lo pido, no, no le voy a tomar a nadie, no, quiero decir, tranquilos con eso. Tema examen, nos vamos a fijar la fecha, entonces, en cuanto tengamos la pauta de lo que nos dejan en tiempo para tomar. El examen es oral, les voy contando desde ahora, generalmente armamos grupos de A3, entran y tomamos, pueden preparar un tema, pueden no prepararlo, pueden ponerse de acuerdo con el grupo y que ese tema sea un tema en conjunto, o que cada uno prepare su tema y los vamos analizando entre todos. Sí tengan en cuenta que obviamente el examen no se agota en el tema que prepararon, ¿sí? Pero que en ese tema no deberían equivocarse. Yo digo, cuando uno toma un tema, es que se supone que ese tema medianamente está bastante armado, ¿sí? No está bueno que cuando uno empieza a tomar, hagamos agua en el tema que elegimos, ¿sí? Bien. Y después hacemos preguntas, pero las preguntas tienen que ver con esto, así como yo les pregunto acá. No hay nada raro, no hay nada con ganas de que a nadie... A mí me encanta que les vaya bien, y lo disfruto un montón. Así que, en ese sentido, quédense tranquilos, ¿sí? Que la vamos a remar todos juntos. Bien. Doctora, Sí. todo el material lo va a ir subiendo al campus, ¿no? Porque yo en mi caso, yo estoy en San Cayetano, curso la materia vía Zoom, o sea, Sí. no puedo llegar al centro de impresiones, me manejo por lo que suben en el campus. No, por eso material no, que usted centro de está impresiones no, pues no sé ni siquiera, la verdad, no sé si está abierto, en realidad. No he ido a la facultad física, quiero decir. Sí, está abierto, pero tiene un horario reducido. ¿Está No, abierto? la idea es o el campus o por mail, olvídate, todo electrónico. Quédate tranquilo, Gustavo. Y el examen es así, Zoom. Zoom. ¿Será? Zoom. Bueno, Bien. salvo que a mí me cambien las reglas desde la facultad, eso Sí, no lo claro, manejo yo. bueno, sí, Quiero en ese decir. caso viajaremos a rendir. A mí me dicen Claro. hay que tomar presencial y bueno, nos pondremos de acuerdo a ver cómo hacemos. Yo lo dudo muchísimo, como están las cosas hoy. No, cada vez más Dudo lejos. que la presencialidad esté cerca de nosotros. Totalmente. Así es, así es. Bueno, chicos, les mando un beso grande. Perdón, Gracias. usted dijo recién que la habilitáramos en el grupo. ¿En qué grupo hay que habilitarla? Nosotros En no el de tenemos esta WhatsApp. facultad. Pero ahí ya se estaban ocupando, creo, los chicos, me parece. Porque no lo manejamos nosotros, ¿no? No sé, yo no tengo ni idea de quién maneja ese grupo. Alguien que me Me iban ayude, a nadie dice mandar nada. El grupo ese lo manejan desde la facultad, la Franja Morada, los Stitch, que manejan todos los grupos. Ya la agregaron, igual es administradora, perdón, ya lo agregó el administrador y si usted no está, ¡ay, acá fíjate que estoy! Esperen que les digo hola. en la página del set de Franja Morada, que tienen un sitio ahí en Google, están todos los links de todos los grupos, de todas las materias, para que te puedas unir. ¿Me ven ahí? Gracias, Federico. No hay problema. Ahí dije hola en el grupo. ¿Estoy bien? ¿Es ese grupo? A ver. Ese es. Perfecto, estamos ya recontra conectados entonces. Listo, genial. Ahora me falta ver lo del campus, y si no, como les digo, si quieren por cualquier cosa en el grupo, alguien asumir la representación y mandarme un correo electrónico para que yo les pueda mandar el material escaneado y el cronograma de clases, y vamos adelantando ya por ahí, genial. Si tienen ganas. Y si no, vemos lo del campus. No quiero que nadie haga lo que no tenga ganas de hacer. Doctora, le hago una consulta. En mi caso y en el de más compañeros, estamos en horario laboral y tratamos de conectarnos, por lo cual no tenemos por ahí la cámara prendida. Yo quería preguntarle, bueno, si había algún problema por el tema de la cámara, y en segundo lugar, el tema de las asistencias, porque por ahí alguna que otra clase se puede llegar a complicar entrar. Federico me está hablando, ¿no? Exacto. Mira, Fede, nada, yo no tengo ningún problema con nada. Quieren prender la cámara, la prenden, no la quieren prender, no la prenden. Hay un montón con la cámara apagada. A mí no me molesta. Está bien que uno tiene que poner el silencio porque estamos todos generalmente en nuestras casas y hay ruido de atrás, ladra el perro, pasa no sé quién, el otro habla por teléfono y nada. Pero a mí no, yo, bueno, tengo que tener otro cuidado porque yo lo tengo que tener abierto, pero después se desmutean para preguntarme lo que quieran o me lo preguntan por el chat. Relajen, está todo bien. O sea, la idea es que esto lo disfrutemos todos juntos y que sea algo lindo, ¿sí? Para ustedes. Y algo llevadero, y a mí lo que más me interesa es que les guste y que aprendan. Punto. El resto no hay ningún problema, yo no tengo problema con eso. Ahí le pasé por el chat mi mail, por si... Ahí lo vi, me voy a sacar una foto porque yo no sé cómo se guardan estas cosas.
Así ya después el lunes, como les digo, arranquenme hasta el lunes porque yo ahora estoy medio en que me estoy en una pata acá y una en Buenos Aires. Y el tema, generalmente el ingreso al campus es el mail de cada uno con el documento de identidad. Ah, bien, bien, bien. Ahora le voy a preguntar, a este chico del centro y voy a ver si logro Brandon. dar con eso, ¿sí? Y bueno, y cualquier cosa que vaya apareciendo me van comunicando. Y como le digo, el tema de las asistencias, también, tranquilo, a mí me gusta, a ver, uno recomienda que vengan porque tratamos de dar lo que no está en los libros, ¿sí? Para eso, para el resto, como le digo yo, los mando a leer un libro y se acabó. A mí no me gusta venir a leerles artículos de la ley, ni a repetirle lo que dicen los libros, porque a mí no me gustó cuando era alumna tampoco eso. Me gusta otro tipo de dinámica de clase, más descontracturada, más de pensar, más de la trinchera, de la experiencia, de poder pasar lo que no está escrito, ¿sí? Pero si se les complica y están laburando, lo entiendo perfecto, o sea, nada, no hay ningún problema. Yo no voy a estar controlando, esto es la universidad, chicos, es para ustedes. Yo ya me recibí, ¿sí? Ya tengo una carrera hecha. Pretendo que les sirva lo que yo les puedo dar, con mi mejor buena voluntad, y que lo aprovechen, y son ustedes los que se gestionan su propia carrera. Si pueden venir, son muy bienvenidos, y si se les complica, no hay problema, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, listo, entonces. Estamos comunicados en el chat y nos vemos el jueves que viene. ¿Les parece? Les mando un beso y buena semana. Perfecto. Hasta luego, buena semana. Hasta luego. Buena semana.